Muchas gracias por la invitación a estas jornadas. Es muy útil y reconfortante escuchar, ¿no?, la organización de la deuda pública en gobiernos subnacionales como el caso del gobierno de la ciudad. Cuando uno ha conocido antes, he tenido la oportunidad de ingresar al Ministerio de Economía en el año 93, cuando se comenzó a organizar el tema de la deuda pública. Ustedes saben que, permítanme una breve análisis antes de entrar al tema ¿no? Mucha gente, esto lo he contado muchas veces, pero mucha gente no sabe, la Argentina no sabía en el año 93 a quién le debía. No hablemos de los gobiernos subnacionales, estamos hablando de la nación. No sabía a quién le debía ni cuánto se debía. Cuando empezamos a armar el tema de la Oficina Nacional de Crédito Público y la Dirección de Administración de la Deuda Pública, lo que decía el back office, usted sabe que, por ejemplo, para determinar la deuda con los bancos comerciales en Estados Unidos, se sacaba un aviso en los diarios de Estados Unidos: todo el que tenga deuda de la Argentina, preséntese en el banco Citi, era en ese momento la gente. Cuando había que cargar el software, el SIGADE con que se empezó a manejar la deuda, no había contratos para cargar, como cualquier empresa que uno quiere cargar el pasivo, el activo, pide el inventario y empieza a cargar, a detallar. No había contrato, había que pedirle a los acreedores. En ese momento me acuerdo el ministro Cavallo, con las tensiones que creaba en todo lo que hacía, nos apuraba que armemos un stock de la deuda, porque había que armar los prospectos de los títulos. Le digo: pero ministro, no hay, bueno, yo les voy a conseguir las direcciones. Entonces nos conseguía las direcciones de los acreedores o de los grandes bancos y le pedíamos que nos manden los contratos, porque aquí no existían los contratos para poder pagar. Entonces, en función de lo que mandaban, veíamos la firma, cotejábamos, llamábamos por teléfono. Así hemos empezado a armar el tema de la deuda. Veníamos de un default del año 88, que mucha gente no se acuerda. En el año 88 se declaró un default, de hecho, digamos, se decidió dejar de pagar. Es decir, ahí nuestros legisladores no aplaudieron de pie, digamos, la quiebra del país como en el 2001, pero hubo un default en el 2008 y se venía de una serie de atrasos de capital, de intereses, que no se registraba. Entonces, claro, llegó en el año 92, 93, en donde había que empezar, por supuesto no había registros, y se empezó de esa manera a construir la administración de la deuda. No hablemos de los gobiernos subnacionales, muy pocos tenían deuda, pero aún así era un gran problema. A partir de ahí se logró hacer, que recién conversamos con Caligari, se logró armar en el Ministerio de Economía una burocracia estable, digamos, capacitada en el manejo de la deuda. Logró una estructura que por suerte continúa, y entonces las oficinas de crédito público empezaron a atender las vigencias, la importancia que tienen, ¿no?, en el peso del presupuesto, en el peso de la economía en general. No había nada más y nada menos, lo único que no había era una oficina de crédito público. Costó muchísimo, hasta que se logró el manejo de la deuda, y bueno, ahí vamos entrando un poco al tema. Hasta que vino el default del 2001. Entonces, claro, nosotros hemos organizado toda la estructura para pagar, para cumplir, para pagar en términos, para reinsertarnos en los mercados de capital, empezar a recibir plata fresca, todas estas cosas que cumple la oficina, es decir, manejar el bajo de la línea, digamos, en términos financieros, ¿no?, en los términos de financiamiento. Se empezaba a manejar. Entonces llega el default del 2001 y bueno, y se establecieron, el término jurídico era diferimiento de pagos de los servicios de la deuda pública, ¿no?
Entonces, claro, las autoridades decidieron establecer excepciones. ¿Se acuerdan ustedes? A los enfermos graves, a los jubilados que conservaban los títulos, a los mayores de 75 años, todo eso se hacía una excepción y se les pagaba. A los beneficiarios de las leyes reparatorias de terrorismo de Estado, como la ley a los familiares de desaparecidos políticos, a los presos políticos, todas esas excepciones a ese diferimiento de pago. Pero aquí, ¿cómo se administraba eso? Todo estaba organizado, ¿no? Una combinación con la caja de valores, que tiene una estructura espectacular, técnica, y se manejaba con los instrumentos de deuda, digamos, con los distintos tipos de bonos, con los distintos tipos de letras que había. Pero a partir del 2001 teníamos que empezar a conocer la cara del cliente, digamos. Empezaron a aparecer los enfermos. Mire, la experiencia que uno ha tenido ahí, porque no había, primero y principal decía, ¿quién dice que esta persona tiene una enfermedad grave? Entonces, claro, nadie quería decir, porque claro, si uno dice, quería un jubilado que tenía un bonito de 5.000 pesos, no podía decir, bueno, sí, está grave, que cobre, pobre tipo. Pero no, aquí había inversores de 4 o 5 millones de dólares, ¿no? ¿Quién decía que esa persona no tenía una enfermedad grave o que sí? Era un motivo de corrupción, una tentación a la corrupción muy grande, levantar el dedo, bajar el dedo. Por ejemplo, ese tema, hasta que se logró, bueno, que el Ministerio de Salud, lo único que podía certificar era la firma del médico, es decir, que el médico esté inscripto, ¿no? El que firmaba la historia clínica, por ejemplo. Lo único que se podía certificar. Nos hacían bromas, decía que a mí como director me iban a dar un estetoscopio para revisarlos ahí en la oficina. Bueno, había, mire, las experiencias, gente que tenía, por ejemplo, programada una operación y que estaba en función de los servicios de la deuda. Cuando se enteró de que no se cobraba, iban a la oficina nuestra. Claro, era una indignación, un grado de histeria. Me acuerdo que un señor me dijo, mire, si usted no me paga, lo tiro a usted el escritorio por la ventana. Yo estaba en el 10º piso ahí en el ministerio. Así que todo el equipo que por suerte me acompañó en todo esto, había jueces que mandaban a embargar las máquinas, no tiene idea, jueces que en la demora mandaban a crear bonos. Hay un juez que nos dijo, ya que no pagan nada, esto van a pagar en 10 cuotas amortizables, un juez creaba un bono. Es decir, esto era administrar un default. Mayores de 75 años, ¿cómo había una prohibición que era que, además, había una excepción de pagarles a esta gente en la medida que tengan los bonos en la Argentina, depositados en la caja de valores? Claro, aparecía gente que tenía alguna plata, que algunos bancos le dijeron, no, ponelo en el Uruguay. Entonces, cuando venía decía, no, pero no está en la caja de valores. Entonces, se imaginan las presiones políticas, diputados, senadores, los amparos, la cantidad de amparos que había. Me acuerdo el ministro Labaña en un momento nos pidió que hiciéramos un listado, ¿no? Por juez y por importe, para ver el ranking, ¿no? Y había una sorpresa, porque claro, los amparos más rápidos eran los que tenían 5 millones, 4 millones. ¿Quién iba a hacer un amparo por 5.000 pesos, 20.000 pesos? No. El ranking era, que coincidía además con los jueces, ¿se acuerdan del corralón que hacían lugar a todo eso? O sea que hubo toda una estructura montada en estas cosas. Siempre, digamos. Pero bueno, por suerte esta estructura que se había logrado, se logró manejar eso, ¿no? Logró manejar, se fue calmando. Intentos de estafa de unos jueces de Tucumán que se le hicieron unos juicios por responsabilidad, se liberaron jueces, intentos de estafa burdos con bonos defaulteados. No, aquí tenemos un listado, mire,
para hacer una novela tenemos del Estado. Pero bueno, esto fue un default. Entonces cuando Lalo me invitó, cuando Arvin me invitó a la jornada, era por ahí de junio, ¿no? Y ya se había conocido el fallo, o sea, cuando la Corte, creo que la Corte ya había dicho, no había tomado, entonces se armaba el default. Y cuando dices default a mí me daba una cosa, digo, otra vez tener que afrontar una cosa de estas. Entonces le dije, ¿qué te parece si ponemos las complejidades del default? Primero tenía otro título, pero parecía como que estaba anunciando un default. Digo, no, cambiemos y pongamos las complejidades de un default, ¿no? Y bueno, así está, esta es la introducción, digamos, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo arrancamos? Vamos a hacer rápidamente esto. Lo que ustedes saben, ahora está de moda este tema del default, del juez Griesa, los holdout, los fondos buitres, mucha información en los diarios, así que muchas de estas cosas a algunos les parecerá demasiado elemental, a otros a lo mejor no entendieron tanto, ¿no? Pero bueno, la cosa pasa más o menos así. En el 2001 se declara el default. Absolutamente toda la deuda interna y externa, tanto de títulos como todos los... Lo único que se siguió pagando, la Argentina nunca dejó de pagar, aún en los default del 88, fue a los organismos multilaterales, es decir, al Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario. Nunca se dejó de pagar eso, pero lo que entró en default fue todo el resto de la deuda, ¿no? Empezaron en el 2003, por supuesto desde el 2001 hasta el 2003, la Argentina no ofrecía cuál iba a ser la salida del default. Y Kirchner lanzó, bueno, en ese momento estaba Nielsen, el secretario, lanzó por primera vez en el 2003 que la quita iba a ser del 75% de capital. Bueno, se imaginan ustedes, nos retaban en todos los idiomas del mundo, ¿no? Lo anunció en Doha, todo el mundo, 75% de capital. Ustedes han visto lo que hace poco fue en Grecia y se hablaba de un 50% primero y fue un escándalo. Bueno, Kirchner anunció el 75% de la deuda. Vinieron las presiones de todo el mundo, que esto de los bancos, del fondo, de todo el mundo, ¿cómo se iba a hacer un 75%? Imposible. Bueno, se negociaba, no mucha negociación, mucho como decíamos época, mucho a lo macho, ¿no? No tanto negociación, sino que se mantuvo firme, hasta que llegó el arreglo en el 2005, que no fue el 75%, pero sí fue una quita de un 65.6% de la deuda, ¿no? Del capital de la deuda. Y ahí se adhirieron el 76.15%, el 76% de los acreedores aceptaron el primer canje, que consistía en, un canje de la deuda, depositen el título viejo y le damos uno por el 34% de capital, ¿no? Le ofrecimos 4 tipos de bonos. El par era para los, o sea que sin quita de capital, el bono par sin quita de capital se daba a los tenedores pequeños de hasta $50.000, después el discount con vencimiento pero fíjense los vencimientos, ¿no? El par en el 2038, o sea que además le cambiábamos un título de 100, le dábamos unos de 34 y pico y le decíamos además va a cobrar en el 2038, ¿no? Los otros teníamos más consideración, le hacíamos una quita de un 66% el capital, ¿no? Los discount, pero va a cobrar en el 2033. Y el cuasi-par que se le dio a las AFJP fundamentalmente, en diciembre del 2045, no son los vencimientos. Y los títulos, bueno, después va a venir esto de títulos vinculados al PBI, que era una especie de incentivo a que los reciben. Al final fue un negocio extraordinario para la gente que los compró después, ¿no? Esto de incentivo
los títulos atados al PBI, que después lo podemos analizar. Gráficamente era esto: la deuda elegible, o sea, la deuda en títulos, ojo, la deuda en títulos, desde al 2005 con los intereses atrasados eran 102.000 millones de dólares. Y la deuda reestructurada era, o sea, a cambio de los 102.566 entregamos título por 35.000 millones de dólares. La diferencia, un 67.000, era una quita de un 65% de la deuda. Realmente fue digamos, desde el punto de vista financiero, obviamente fue un éxito total, porque uno aplanaba la curva de vencimiento a largo plazo. Habría que analizar desde otro punto de vista, que son los que analizan algunos políticamente, cuánto afectó o no este tipo de cosas, ¿no? En el 2010, después, fue en el 2005, en el 2010, ante el interés mostrado por tenedores de bonos que no se presentaron en el 2005, decide la reapertura del canje y el Congreso suspende la ley Cerrojo. Esto me lo iba a decir en el año 2005, a efectos de incentivar más el apoyo de la gente, la aceptación. Se dijo: señores, no vamos a reabrir. Ojo que por ley le prohibía al Poder Ejecutivo reabrir el canje, esa es la famosa ley Cerrojo. Entonces, pero para poder reabrirlo en el 2010 se suspendió la vigencia de esa ley, ¿no? O sea, no rigió entre el 10 de diciembre del 2009 y el 31 de diciembre del 2010. En ese lapso entraron al canje bonos por 18.000 millones de dólares más, ¿no? Entre los dos canjes se logró regularizar el 93% de la deuda impaga, y parte del 7% son son los llamados fondos buitres, los que siguieron especulando, digamos, con lo que queda pendiente. Esto de los fondos buitres no es nuevo ni es un invento nuestro, ¿no? Ya existían, hay varios antecedentes. En Perú en el año 2000 ya ganaron una demanda y Perú tuvo que arreglar, nosotros todavía no. Esto es la deuda, para que vayamos teniendo una idea del volumen de la deuda, ¿no? Esto está, no sé si se alcanza a ver, a septiembre del 2013, pero hace 2 o 3 días publicó el Gobierno Nacional la deuda a diciembre del 2013, así que esto, bueno, tiene un poquitito atrasado, pero de todas maneras, a septiembre del 2013, la deuda total, la deuda pública total, estaba en 201.000 millones de dólares, o sea, ha pasado la barrera esa que no se quería pasar de los 200.000 millones, ha pasado a 201.000 millones de dólares la deuda total, la deuda pública total. En eso no está sumada, o sea, es una manera de presentar la deuda, ¿no? Esto es la manera de presentar estadísticamente, pero en la contabilidad siguen existiendo como deuda atrasada 11.700 millones de dólares que son los de los holdados, los que no se presentaron al canje. Ese 7% son los 11.000 millones de dólares. Deuda no presentada al canje. O sea, que en la contabilidad nosotros tenemos los 201 más esto, más los 11.704 millones. Esto es a diciembre, ¿no? A diciembre del 2013 está en 202.000, ha subido un poco más que se publicó estos días. No me dieron tiempo a cambiar los gráficos nomás. Esto no suma la deuda que se le pagó, los bonos que se emitieron para pagarle a YPF, ¿no? Por las acciones de YPF, los bonos que se dieron para el CIADI, para arreglar los juicios que tenemos, más los bonos que se emitieron para pagar la deuda con el Club de París. En esta deuda, en esto está la deuda del Club de París, en esto que estábamos viendo anteriormente, está la deuda como deuda atrasada, ¿no? Como deuda en atraso y sin intereses. O sea, en la contabilidad está de 6.000 y pico de millones, pero cuando se arregló la deuda era 9.000 y pico. Se arregló por 9.000 y pico de millones porque hay intereses
late interest, que se llaman los intereses atrasados, que no se contemplaban en la contabilidad. Bueno, pero estos son... Entonces, ¿cómo se arranca este tema de los bonos, ¿no? del problema que tenemos? Y arranca por una interpretación de esta famosa cláusula pari passu, ¿no? Si ustedes entran van a ver la definición, es un compromiso que adquiere el emisor de un bono de guardar las mismas igualdades de derechos, las mismas igualdades de derechos y obligaciones en relación con otras deudas similares de un mismo emisor. Bueno, anteriormente le comentaba aquí a Caligari, la cláusula pari passu siempre se ha hecho valer en otro sentido, por eso que este hombre, Griesa, el juez, sale una interpretación distinta. Siempre se dijo, por ejemplo, se hacía valer la cláusula pari passu, por ejemplo, para la recompra de deuda. Muchas veces se dice, ¿por qué el gobierno cuando cayó la deuda no salió a comprar? Porque no puede, en la interpretación de esta cláusula, no puede hacerlo. Si uno no puede salir, si consigue unos millones, salir y decirle a un operador de bolsa, a Casa Piano, digamos, che, conseguime 2.000 millones de bonos que voy a comprar. Claro, están al 40% del valor del bono. Eso no se puede hacer por esta cláusula, así fue siempre. Entonces lo que se puede hacer, lo que existe esta cláusula es que se haga la oferta pública. El gobierno sale a comprar 2.000 millones de dólares del tal bono, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacía? Que eso automáticamente aumente el precio en el mercado. Entonces, no se aplicaba mucho. Se aplicaba cuando los mercados los permitían en los países pobres, digamos, ¿no? en algunos países. Pero, por ejemplo, en la Argentina, y salvo cuando lo hacía oficialmente, porque parte de esto del bono atado al crecimiento, ¿no? Permitía la recompra de títulos. Y entonces se hacía la oferta. Así se interpretó siempre la cláusula pari passu. Pero este juez, que además es un juez, digamos, como diría Berbisky, un juez municipal, digamos, no es interpretó una cláusula que dejó, digamos, que cambió. El pari passu es igualdad ante todo, tanto los que aceptaron el canje como los que no aceptaron el canje. Entonces, ponían en igualdad de condiciones a aquellos que renunciaban. Entonces, de ahí viene toda la discusión, pero lamentablemente esta interpretación ha sido confirmada por la segunda instancia, la Cámara, y a su vez por la Corte Suprema de Estados Unidos, cosa que no queda más instancias judiciales. Y está esa otra cláusula famosa, la RUFO, Right Upon Future Offer, que le obliga, ¿no?, al gobierno a no mejorar las condiciones de pago a los que entren posteriormente al primer canje, al 2005 al 2010. ¿No? El derecho a una oferta mejor para los que entraron a los canjes si el gobierno mejora las condiciones propuestas a algunos de los bonistas que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010. Esto implica que si el gobierno mejora la oferta al 7% de los bonistas que no entraron al canje hasta ahora, tiene obligación de hacer lo mismo con el 93% de los acreedores que sí aceptaron los canjes. ¿Por qué se puso esa cláusula en los prospectos cuando se negociaba el 2005 y el 2010? Bueno, la lógica de esta cláusula indica en que ningún bonista estaría dispuesto a someterse a una reestructuración si supiera que en un futuro aquellos que no lo hicieron podrían recibir la totalidad del capital, más intereses de sus deudas en default, lógico. Era un incentivo a que lo acepten de entrada. Bueno, esta cláusula, vence el 31 de diciembre del 2014 y ahí estamos, como se dice vulgarmente, orejeando a ver cómo podemos llegar al 31 de diciembre, ¿no? Bueno, la jurisdicción de los Estados Unidos, que es otro de los temas muy discutidos. ¿Por qué se renunció a la soberanía, ¿no? Tema que alguna vez fue un tema político y ahora ya es un tema más técnico? Pero la subordinación de la reestructuración de la deuda a la justicia extranjera y sobre todo a la justicia norteamericana buscaba darle seguridad jurídica a los inversores. Claro,
Los inversores, cuando uno habla de inversores, no pensemos en un jubilado que tenía un bono, que había cobrado un bono de 15.000 pesos, 20.000 pesos, ni tampoco los jubilados italianos que los estafamos con la deuda, que quedaron, ¿se acuerdan? Salían en los diarios. No, estamos hablando de los grandes inversores, grupos, grandes bancos. Entonces, decir una jurisdicción en la Argentina, sin querer comparar, no es lo mismo, donde decir, bueno, vamos a hacer juicio en la Argentina o vamos a hacer juicio en Nueva York. Por supuesto, con toda la tradición que tienen ellos, se podrá criticarlo en muchas cosas, pero si hay algo que respetan muchísimo es la justicia. Entonces, esto daba seguridad, por eso viene la cláusula. Además, es habitual que se renuncie a los tribunales de la jurisdicción donde se emite la deuda. A ver, si uno va a pedir un crédito en Córdoba, un crédito hipotecario en Córdoba, seguro que le van a pedir que sean tribunales de Córdoba, no del lugar. ¿Cómo funciona este tema de la colocación de los bonos? A veces uno no entiende, pero la mayoría ya de alguna manera hemos recibido bonos, ¿no? Así que ya sea para cuando nos han devuelto el 8%, todo el mundo hemos recibido el 13%, el 13% era el 8%, era un bono 2008. Los plazos fijos, todo el mundo, así que no hace mucha falta, pero bueno, en el caso del gobierno, cuando se trata del mercado primario, ¿no? Doméstico, los bonos de consolidación, por ejemplo, por deudas previsionales o deudas por accidente de trabajo, diferencias salariales, todo eso que involucra, que se paga con bonos de consolidación directamente, el Ministerio, la Oficina Nacional de Crédito Público, manda una instrucción a la Caja de Valores y dice que colocamos 5 millones de pesos de un bono 2024. Y después el ANSES, bueno, ahora está pagando en efectivo, pero cuando pagaba en bono, después el ANSES mandaba un listado, decía, esos 5 millones que te mandó el Ministerio de Economía, distribuílos a estas 5.000 personas, digamos. Entonces, la Caja de Valores le abre una cuenta a cada uno de ellos, ¿no? Abre una cuenta para cada titular o tenedor de los bonos y le acredita ahí los bonos. Y cuando se trata de, por ejemplo, bonos ya en los mercados de capitales, o sea, de bonos para recolectar fondos, ¿no? Cuando hacíamos, porque ahora no hace, cuando hacíamos, cuando se hacía, no, porque ahora ya no les prestan al gobierno. El Ministerio de Economía se creó otra central de registro, porque claro, los gobiernos no pueden registrar todos los tenedores, tendría que tener 200, 300.000 tenedores de bono. Entonces lo que hace es contratar una unidad de registro y pago. Entonces la contrata la Caja de Valores para que registre quiénes son los tenedores. Lo mismo cuando se hace otro tipo de títulos en los mercados de capitales, se creó una central de registro y liquidación, la CRIL, que es la del Banco Central. Entonces, cuando se hace la colocación de un bono, se emite un certificado por el total del bono, ¿no? Y se le manda a la CRIL, y se le dice, y el Ministerio de Economía le dice, bueno, mire, a la CRIL, estos 2.000 millones de pesos que se colocaron, corresponde a ábrale una cuenta, tanto al Banco Francés, o sea, a los inversores institucionales que compraron ese bono. Entonces, cuando se hace las colocaciones afuera, digamos, en el extranjero, también las entidades de registro y pago son grandes organizaciones en el mundo. En Estados Unidos el DTC, que es Euroclear, Clearstam, que son agencias de pago, ¿no? Que contrata el Estado. Entonces, lo mismo que aquí, cuando se coloca allá afuera, ya sea en Europa o en Estados Unidos, se le emite un certificado y se le dice, bueno, de ese 2.000 millones, acredítele a cada uno de los inversores, le abren una cuenta, ¿no? Esos bancos. A su vez, esos bancos, esas grandes
organizaciones, estas como Euroclear, etc., a su vez esos bancos tienen los inversores individuales, los que cotizaron para que tengan esos fondos. Entonces esos bancos le abren una cuenta a cada uno de los tenedores, a cada uno de los inversores. El que puso un plazo fijo le dan un bono de esto si está mejor las tasas de interés. Entonces cuando llega, bueno, en el caso, cuando se produce el vencimiento de esto, cuando se producen los vencimientos del capital o intereses de un bono, el gobierno lo que hace es mandar, la Oficina del Crédito Público, cuando se trata de aquí, en el mercado local y en pesos, le da la orden a la tesorería gira la plata del vencimiento. En la contabilidad del ministerio está cuánto está emitido el bono 2024. No sabe quién los tiene, pero se calcula el capital e intereses de ese bono, se le gira la plata, se hace el orden de pago, la tesorería gira la plata a la caja de valores y la caja de valores le acredita el importe a cada uno de los tenedores de bono, ¿no? Lo mismo en el caso de la CRIL, se le envía los fondos y la CRIL acredita en cada uno de los bancos, ¿no? Y los bancos a su vez acreditan a cada uno de los tenedores de los bonos que tienen registrados. La CRIL no registra los tenedores, sino los bancos. La caja de valores sí registra uno por uno todas las personas que lo tienen. Son miles de personas, por supuesto. ¿Se imagina cuando se declaró el default? Todo estaba en el mundo, porque estas instituciones no informan cuánto tienen de bonos argentinos, cuánto tienen de bonos de Uganda. Entonces había que llamarlos a que se presenten. Bueno, es otra historia. Bueno, en el caso del Banco de Nueva York, el Boni ¿no?, que está de moda, en el canje del 2005 y 2010 se eligió al Banco de Nueva York como agente de registro, como banco fiduciario y pago, o sea, otra figura. Además se le mandaba que este banco era el que recibía todos los fondos, y ese banco el que tenía que mandarle a Euroclear y a todas las organizaciones, no el ministerio directamente, sino ese banco fiduciario. Esto tiene su importancia por lo que vamos a ver ahora. Digamos. Por eso es que por primera vez, ¿no?, se abre en el Banco Central una cuenta corriente de una institución extranjera. Se le abre una cuenta corriente al Boni para que la Argentina deposite ahí los fondos y desde aquí se repartan a cada una de estas instituciones y a su vez a cada uno de los tenedores de los bonos. Entonces, como les comentaba, a partir de esto se empieza a cuestionar. El juez Gries en un exceso, que no lo digo yo solamente, sino en esto hablo por todos los especialistas en el tema, en una interpretación extrema de la cláusula pari-passu, dispuso además que al Banco de Nueva York le dijo: señores, ustedes no me reparten más la plata de la Argentina. O sea, no solamente bloqueó, y se produjo justo el 30 de junio un vencimiento del bono, un vencimiento de intereses de bonos del discount. Entonces la Argentina lo que hizo, cumplió depositando en la cuenta que tiene aquí el Boni, le depositó la plata, todo en dólares correspondiente, y el Boni, como tiene la orden del juez, la tiene ahí en la plata. No la pueden, no es una figura de un embargo, porque todo está en una cosa legalmente en un limbo, como dicen muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un embargo, porque por las normas internacionales el hecho de depositar la plata ya deja de ser de la Argentina, tampoco es del Boni, automáticamente por las normas es de los tenedores. Como el problema es de la Argentina,
no pueden embargar porque los fondos ya no son de la Argentina. Entonces está bloqueados, que en los hechos es como un embargo, pero de todas maneras le llama bloqueado. Y no solamente le dice al Boni, este juez, mire, ojo, no gire, porque a su vez hay tenedores de estos bonos, ¿no?, del discount, que están en Inglaterra, algunos en otros lugares de Europa. Les dijo, y que tienen su registro en Euroclear, en Clearstream, todas estas grandes organizaciones que le decía, le dijo al juez, señor, además no le gire eso, porque si usted le gira está incumpliendo mi orden. Mi orden es déjelo ahí a los títulos o devuélvale a la Argentina. Digamos, una cosa de una magnitud total, y que por supuesto ha levantado demandas contra el juez de distintos bancos, pero bueno, ahí se preserva la figura del juez y el temor al desacato, ¿no? Que no saben, nadie sabe decir en este momento cómo funciona el tema del desacato en un país soberano. El desacato a un particular que no cumple una ley, allá tiene una penalidad, les quitan derechos, pero en un país soberano que no cumple algo, nadie sabe, pero sí un banco que no cumpla un orden. Entonces, el Boni cumplió y no gira, ahí que están 539 millones de dólares, están en la cuenta aquí, y esto sigue en el limbo. Digamos, entonces, así para ir adelantando, ¿cuál es lo que ha decidido el gobierno? Sí, ¿cuál es lo que ha decidido el gobierno? Bueno, en primer lugar, esta famosa ley que se ha discutido anoche, que la verdad que no sé si se terminó, está en comisión, se ha discutido en comisión, hay un voto favorable en comisión, no sé si se terminó porque algunos diarios dicen cuando se cerraba la sesión todavía seguían discutiendo, que genera mucha oposición. Propone crear, el proyecto se llama Ley del Pago Soberano Local de la Deuda Exterior de la República Argentina. Bueno, después pueden ver la filmina, pero las medidas más importantes son remover al Boni, el Banco de Nueva York Mellon, como agente financiero y a designar en su reemplazo al Nación Fideicomiso Sociedad Anónima. Es una empresa del Banco Nación, ¿no? Todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los títulos reestructurados. Miren, bueno, se crea una cuenta especial en el Banco Nación Fideicomiso. Además, se autoriza también al Ministerio de Economía en el caso de que lo soliciten voluntariamente, a ofrecerle un nuevo canje. Decirle, señores, a ver, déjenme esos bonos, déjenme los bonos estos con sede en Nueva York, con el Tribunal de Nueva York, y yo les voy a dar uno también en dólares, con las mismas características, los mismos vencimientos. Esto es el 2033, con los mismos vencimientos, en dólares, pero con legislación argentina y pagaderos aquí en la Argentina. Bueno, esto es lo que los comentaristas y los especialistas, y por la experiencia de uno en lo que es el manejo de este tipo de cosas, es muy difícil. Es muy difícil organizar. Cuando me acuerdo cuando se creó la CRIL y cuando se estudiaba la caja de valores, usted sabe la cantidad de datos que hubo que dar porque pedían para investigar, a ver las leyes, cómo se protegen, cómo entra, cómo sale, y aún así no se lograba la total adhesión de esto. Pero esto no quiere decir que no se pueda hacer, sino que es difícil hacerlo en tan poco tiempo, porque el límite, el día 30 de septiembre, vence un pago de intereses del bono par, que son 200 y pico de millones, y hasta ahí tendría que estar solucionado todo. O sea, primero que ya no se le va a mandar la plata al Boni. El gobierno dice que va a depositar en esa cuenta de Nación Fideicomiso, que entre paréntesis no tiene ninguna experiencia en el manejo
de este tipo de operaciones. Nación Fideicomiso nunca manejó este tipo de operación. Pero sí la Caja de Valores, por ejemplo, puede registrar tiene un equipo de gente y equipos técnicos que pueden manejar este tipo de cosas. Pero no, nadie conoce si es capaz o no la Nación Fideicomiso. Bueno, aquí están lo que estaba diciendo, depositar en la cuenta creada, esto vamos a dejarlo pasar. Otros impedimentos que tienen también, y que también es motivo de que no se arregle este tema, son las cuestiones legales que les impiden a los funcionarios. Por eso dice, el día de mañana no vaya a ser que me juzguen como a caballo con el tema del canje, el megacanje, que en el momento que lo hacía había un montón de normas y se cubrían bien con decretos, con esto, pero uno no sabe, el día de mañana surge un legislador que inicia una demanda y hay un juez que la recoge y todavía están discutiendo del año 2001, estamos en el 2014 y todavía sigue el juicio, ¿no? Y en los que cayeron muchos compañeros de trabajo, técnicos, que participaron desde lo técnico, participaron en eso. Bueno, hay normas hoy que hacen que los funcionarios se cubran, ¿no? La misma 26017 dispuso que no se podía reabrir el proceso de canje, esta es la ley Cerrojo, ¿no? Además, prohibió al Poder Ejecutivo efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de dichos bonos. La otra, la 26547, que es la que abrió el canje el 2010, también dispuso que los términos y condiciones que se ofrecieran no podían ser iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores en la operación de canje anterior. Bueno, y la última, la que está vigente, la 26886, habilitó la tercera vuelta del canje, definiendo nuevamente en el artículo 2 que los términos y condiciones financieras de la operación no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en los canjes anteriores, ni brindar un mejor trato. O sea, hay una norma específica local que les prohíbe. Por eso, y ahí está digamos, el otro lado de la biblioteca, como se dice, ¿no? Dice, bueno, está bien, esto es ofrecer, pero en este caso es una obligación de un juez. No se está ofreciendo, sino se está actuando por orden del juez. Y por último les dijo esto de la CDS, ¿no? Para que ustedes miren, tengan una idea de lo que son el mundo que se mueve tras de esto. Reitero, cuando uno habla de los inversores, piensa en pequeño. No, aquí se mueven cosas muy grandes. Esto famoso, los CDS, Credit Default Swap, es un instrumento, ¿no?, de los llamados derivados. Es decir, son acuerdos que se negocian entre las partes sobre variaciones de precios relacionados a un activo subyacente, es decir, derivan del valor de otro activo. Son los derivados de los precios del trigo, los precios de... Esto también es un derivado de un título, ¿no? O sea, el inversor no compra activos como acciones o bonos de una empresa, materias primas como petróleo, soja o crédito hipotecario otorgado por... Adquiere uno que refleja la variación de precios futuros que puede haber en el petróleo, de acciones, por ejemplo, que no tienen representación física, sino que solo se registran contablemente como operación electrónica. Son transacciones virtuales. Aquí no hay, estos son los derivados famosos de esto. Para que ustedes tengan una idea de lo que se mueve tras de esto, ¿no? Según el Banco Mundial, a nivel global, la suma es impactante. 684 billones de dólares, 11 veces superior, 11 veces el PBI del mundo, sumando todos los PBI de todo el mundo, son 63 billones de dólares. O sea, el comercio real, la economía real, produce 63 billones de dólares. Estos mercados virtuales, digamos, porque no mueve nada, sino plata, ¿no?, mueve 684 billones de dólares. Miren el mundo que se mueve detrás de esto, ¿no? La breve referencia, estos CDS, cuando uno va a asegurar un auto o un accidente, hay un bien que uno está asegurado, el propietario se asegura de que en caso de siniestro va a cobrar. En este caso, no, el CDS es un elemento financiero que cualquiera va a comprar.
¿Y a qué se apuesta? A que tal país cumpla con su deuda, cumpla, ¿no? Es un seguro contra el cumplimiento de una deuda. O sea que usted tiene plata, puede ir ahí a cualquier operador. Aquí dice, quiero comprar unos CDs sobre la deuda de Uganda, que debe ser muy alto, ¿no? El costo de la prima, digamos. Nosotros también andamos por ahí, ¿no? No vaya a creer que estamos muy baratos en ese. Un CD de la Argentina está bastante, y más ahora. Pero bueno, hoy no compra nadie. Pero de todas maneras, uno puede ir y comprar. Es un elemento financiero y apuesta a que Uganda pague. Entonces, si pagan... bueno, el negocio ¿no? Está manejado por la International Swaps and Derivative Association, la ISDA, o sea, la Asociación Internacional de Canjes y Derivados. Es una asociación profesional que agrupa a los mayores actores del mercado, ¿no? Quienes manejan este tema. Stiglitz, hace poquito veía una nota, destacaba la importancia de los CDS y cómo presionaban para decidir las políticas del Banco Central Europeo, no del Banco Central nuestro. El Banco Central Europeo está manejado. ¿Y quiénes son los que manejan esto? El JP Morgan, el Morgan Stanley, el Deutsche Bank, y hay una lista de Stiglitz que además, como un hombre que estuvo adentro, digamos, del lado del fondo, conoce cada uno quién es el que preside, en la nota esta, es quién es el que preside el ISDA, quiénes que son estas organizaciones. Ahora, ¿cómo funciona esto? Una vez declarado el default, los mecanismos para ajustar los pagos son... Entonces, esta asociación se une y dice, bueno, Uganda está en default y bueno, veamos, no cumplió esto, sí, está en default. Entonces, el que era poseedor de un bono y lo aseguró como bien, va a quien le vendió el seguro y dice, bueno, págame el valor total, el valor nominal. Pero el que no lo tiene el bono, sino que especuló con el CDS ¿qué cobra? Cobra la diferencia entre el valor de mercado del bono y el valor nominal. Un bono de 100, pero que en el mercado, por ejemplo, los bonos de la Argentina, el mercado hoy valen 40, un 30, un 40%. Entonces va al pagador y le dice, señor, mire, ¿no? Esta asociación es la que dice, la que determina el precio del mercado, ¿no? Por ejemplo, bueno, un ejemplo, si el valor nominal del bono es 100 y la subasta, y esta asociación llama a una subasta para determinar, subasta entre los grandes bancos que son los dueños. Dice, che, bueno, ¿cuánto cotizamos el bono de la Argentina? ¿No? Una subasta entre sus miembros que son, cuanto menor, por supuesto, cuanto menor sea el precio resultante en la subasta, mayor será la diferencia entre el precio de mercado, ¿no? Y el 100% del valor nominal. Por lo tanto, más plata recibirá el que compró el CDS. Por ejemplo, si el valor nominal del bono es $100 y la subasta marca un precio de mercado de $40, el asegurador debe pagar $60 al asegurado. Cuanto menor sea el precio de mercado, obviamente mayor es el recupero que va a tener el asegurado. Bueno, algunos especialistas, la ISDA ya ha declarado a la Argentina en default. Lo que todavía no ha hecho, la subasta es el 3 de septiembre, todavía no ha hecho es fijar el precio de mercado, porque se sigue discutiendo cuál es la condición, ¿está o no en default la Argentina? Entonces, pero de todas maneras ellos ya declararon el default. Se habla de un beneficio adicional de $1.000 millones que cobrarían por estos pequeños instrumentos, ¿no? $1.000 millones. Bueno, algunos inconvenientes. El juez Gries ordenó al BONI que se abstenga de prestar colaboración. Estos días asistí a una conferencia de una gente especialista en el tema. Yo no soy no puedo determinar cuáles van a ser los efectos en la economía real, de si
si esto va a desalentar las exportaciones, los tipos de cambio. Pero escuché a especialistas en este tema y bueno, dice que el impacto no va a ser tan grande en la Argentina porque la relación de deuda, como está hoy, ¿no? 40 y pico, 46, 47% sobre el PBI, no va a significar un impacto muy grande en la economía, porque, lo aclararon bien, digamos, el tema es que el impacto no va a ser por el default, sino como viene impactando, digamos, la caída del consumo, la inflación, la caída de las reservas. Pero bueno, cuando uno ve, por ejemplo, que el año que viene, el fin de año que viene, vence el 2015, el bono de 2015, son 6.000 millones de dólares. Si uno piensa que eso se va a pagar con reservas, no sé cómo se va a hacer. O sea, hay escenarios. Uno de los problemas que ustedes lo deben haber visto en los diarios es la aceleración, el tema de la aceleración. Cualquier tenedor de un bono que vence, es decir, que después de 60 días de atraso en el pago del cupón de su deuda, por ejemplo, 60 días de atraso en el pago, tiene derecho, juntando un determinado un porcentaje de tenedores, de pedir la aceleración. Aceleración significa el pago anticipado del capital. Entonces ustedes imaginan que esa reestructuración que hablábamos al principio se había logrado aplanarlo, a llevarlo en el 2033 al 2045. Si se llega a perder la aceleración, se pierde todo eso. Toda esa gente estaría en condiciones de exigirle que pague ahora todo el capital. Por supuesto que habrá mecanismos de negociación y todo esto. Decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que darle nuevos bonos. Porque al contado no le vamos a poder dar. Los bonos parto, esos son alrededor, hemos visto, son 35.000 millones, no hay con qué pagar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a dar nuevos bonos, mucho más cortos, tendrá que ser interés más alto. Es decir, todo esto es la famosa cláusula de aceleración. Bueno, hay la buena noticia, digamos, que por ahí uno ve en los diarios, es que aparecen algunos fondos que están dispuestos a aceptar, ¿no? Por ejemplo, esto del FinTech Advisory, proponen un canje de la deuda reestructurada, pero dicen, en vez de que sea el Banco Nación el que emita, y con el respaldo del gobierno, instrumentos que uno no sabe bien, la verdad, cómo se instrumentaría el Banco Nación. Bueno, no voy a decir Banco Nación porque yo he padecido mucho el Banco Nación, digamos, cuando hay que poner en marcha algún procedimiento, ¿no? Bueno, esta propuesta dice, bueno, mire, va con una condición de reversibilidad. Hacen la propuesta de que el que tiene un bono anterior, que ha entrado en el 2005 o en el 2010, venga, deposite el bono, le vamos a dar uno nuevo, ¿no? En las mismas condiciones, con la misma tasa de interés, con lo mismo, pero ese bono va a quedar ahí como una garantía. Si el día de mañana todo va bien, si el tipo dice, bueno, está bien, vuelvo al bono anterior, va a hacer nuevamente otro canje. Esto no quieren imaginarse lo que es administrativamente, cómo administrar un tipo de estas cosas, ¿no? Mantener ahí un bono subyacente, es una complejidad enorme. Bueno, esto es la cláusula de class action, es la acción de clase. ¿Se acuerdan ustedes en la última época de Cavallo, peleaba con la Ann Kruger del Fondo Monetario, que quería todo esto de lo que se llamaba el moral hazard? Decía que si un país entra en quiebra, claro, Cavallo no quería escuchar la palabra que el país entrara en quiebra, pero esta mujer decía que había que someter, bueno, a una especie de ley de quiebras, digamos, para decirlo, una ley de quiebras para el resto del mundo. O sea, si un país soberano entraba en default, llamabas a la gente y si había una voluntad de pago mayor, si la mayoría de capital aceptaba, todos los otros tenían obligación.
La Argentina, en los canjes, esto no incorporó esa cláusula. Después, en los nuevos bonos, sí. Ahora casi todos los bonos tienen esta cláusula de acción de clase, ¿no? Donde dice que entre el 66 y el 75% se aceptan el resto tiene la obligación de aceptarlo. Bueno, con esto termino. El análisis de la deuda pública el 30/9, lo importante ahí es cuánto está en agencias del sector público. ¿No? Ha visto que el gobierno nacional habla de una política de desendeudamiento. Realmente la deuda en valores nominales ha aumentado. En el momento del default en el 2001 estaba en 144.000 millones. Hoy está en 202.000 millones. O sea, en valores nominales no hay desendeudamiento. Lo que hay es un cambio del perfil del acreedor, ¿no? Lo que se ha mejorado notablemente es porque ahora el gran tenedor de la deuda es el sector público. Primero cuando se expropiaron la FJP, que había muchos títulos en manos del gobierno, de esa FJP, que ahora están en manos del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, lo que se cambió es el perfil. Por supuesto, ustedes ven casi en agencia del sector público, que es, fundamentalmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Banco Nacional, todos los que tienen títulos del Gobierno Nacional, un 58% ha pasado a un 60%, lo de allá el 30/9 del 2003. Esto obviamente, ¿cuál es la ventaja? Que no existe el riesgo de refinanciación. Automáticamente cuando llega un vencimiento se le da un nuevo bono. Aquí no va a haber pago por muchos años, no va a haber pago, cancelación de deuda, habrá renovación. Hasta que, ojalá nunca suceda, porque yo soy un feliz jubilado, este FGS siga, porque no es que sean fondos de jubilados, ¿no? Es un error, no es un fondo de jubilados, sino que es Fondo de Garantía de Sustentabilidad Futura. En el supuesto que el ANSES alguna vez no pueda pagar a sus jubilados, recién puede echar manos a ese fondo. Ojalá que cuando lleguemos más adelante haya fondos para pagar. Bueno, eso es todo. A través del doctor Abelardo Barvin, quien quiere hacer alguna consulta, hacer algún comentario o pregunta, lo puede hacer. Bueno, lo que hemos visto y leído es que el tema de las acciones, de las cláusulas de acción colectiva, chocan de alguna manera con el pari passu, ¿no es verdad? Porque la decisión del juez Grisa finalmente va en contra de esa claro, cláusula. Entonces ve usted ahí como, bueno, y el gran problema en este momento del fondo y de todos aquellos, del Fondo Monetario y de todos aquellos que han respaldado la posición argentina, es justamente cómo resolver ese conflicto. ¿Qué ve usted como iniciativas posibles en el ámbito del sistema financiero internacional? Porque mal que mal todo esto va a dar lecciones para el mundo y eso es lo interesante de todo este proceso, a pesar de todos los conflictos que hay en el momento, ¿no? Con honestidad le diría que no tengo ninguna, como usted dice, en el mundo entero, digamos, para emplear un término vulgar, pateó el tablero de todo. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la SEC en Estados Unidos, todos se han pronunciado en contra de alguna manera de esta norma, porque ya la seguridad que daba Nueva York, ¿no? En la colocación ¿por qué todo iba a Nueva York? ¿Por qué cuando más seguridad ofrece un mercado, obviamente las tasas de interés son menores, porque el riesgo, digamos, disminuye. Entonces, la seguridad de colocar en Nueva York como el eje central de todo el capitalismo mundial, disminuye ante un juez que falla en contra. Es decir, ¿quién se va a animar ahora a reestructurar? Entonces, por eso que los organismos internacionales
están cuestionando todo este tema y está en discusión, pero no hay realmente, nadie puede animarse hoy a decir la solución podría ser esta, ¿no? Con honestidad. Bueno, primero agradecerle su exposición. Yo en realidad tengo un listado de preguntas para hacerle, no sé cuánto me van a autorizar los organizadores. Voy a empezar con la que surgió recién a partir de la cláusula pari passu. Obviamente la interpretación que hace el juez de la cláusula pari passu es una interpretación distinta a la del gobierno. Lo que interpreta el juez es que la cláusula pari passu significa que a todos los acreedores, tengan los bonos que tengan, reestructurados o no reestructurados, tienen el mismo derecho de cobro. Ese es el principio de igualdad que sostiene el juez. La opinión del gobierno es, bueno, que la igualdad significa que a todos se le pague igual que en los bonos reestructurados. Pero sucede que no había cláusulas de acción colectiva, como dijo recién el señor de CEPAL. Por lo tanto, aplicar el criterio del gobierno sin haber cláusulas de acción colectiva hubiese significado que un canje que era voluntario se transformara en un canje coercitivo. Por lo tanto, si bien la interpretación del pari passu del juez es discutible, la del gobierno nunca podía ser tal. Una pequeña cosa, sí. Fíjense, con el 93% de los votos. Exactamente, pero nunca podía ser la interpretación del gobierno. Y si no podía ser la interpretación del gobierno, a lo mejor no podía ser la del juez, pero podría haber sido una intermedia, lo que el gobierno tampoco la podía aceptar por la cláusula Rufo. Entonces, a mí me parece que estábamos entre las dos piedras de un molino. Primer pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con las piedras del molino, precisamente, porque en la penúltima reunión que convocó el juez Griesa, el abogado de los argentinos, el abogado de Argentina, no recuerdo el nombre ahora. Blackman. Exactamente, habla de las piedras del molino. ¿Qué dice el abogado argentino? Dice que la Argentina está entre dos piedras, las piedras del molino. La primera piedra del molino que nos muele es la cláusula Rufo. Dice, si nosotros pagamos o aceptamos, tenemos la cláusula Rufo, porque viene el reclamo. Pero si no pagamos, tenemos el principio de aceleración. Es decir, la pregunta es, ¿alguien hizo acá mal las cosas? Porque esto es toda normativa surgida del gobierno. Estamos entre las piedras del molino, según acepta el abogado de los argentinos, alguien hizo mal las cosas. La cláusula Rufo, dice, usted mismo lo acaba de decir, es una cláusula estándar. El principio de aceleración es una cláusula estándar. Y hay muchas deudas que han estado en default. ¿Qué pasó con Argentina para que nos sucediera esto? ¿Qué se hizo mal y quién lo hizo mal? La última pregunta está relacionada con este último proyecto de ley que se ha presentado. Yo creo que se han mezclado mucho las cosas porque se mezcla el cambio de banco de pago con la jurisdicción, etcétera, etcétera. Pero hay un punto que no se ha tocado aquí y que generalmente no se ha mencionado. El proyecto de ley incluye un depósito para los que no entren en este nuevo canje o los que no acepten la nueva forma de pago, etcétera, etcétera. Sino que es un depósito, la creación de una cuenta y un depósito para el 7%. Es decir, la Argentina tiene, si sale esta ley, la obligación de depositar en esta cuenta. Esta cuenta, esto es una apreciación personal, los fondos que hoy están reclamando, los fondos buitres, no van a cobrar de esa, porque su pretensión es cobrar el 100% del reclamo. Ese dinero que la Argentina ha depositado en una cuenta a nombre del 7%, no va a ser retirado a lo mejor por los presuntos propietarios. ¿Quién es el propietario de ese dinero de ahora en más, o no de ahora en más, sino a partir del momento en que estos fondos sean depositados? Y yo tendría muchas preguntas más, pero las voy a dejar en estas tres. Sí, bueno, más que preguntas, bueno,
Muchas de estas cosas, Gabriel, es simbólica, digamos. Esto de abrir la cuenta, decirle, digamos, la implicancia, no simbólica, porque la cuenta se va a abrir, es demostrar la voluntad de pago. Decir, mire, nosotros tenemos voluntad de pago, como se hizo con el depósito de los 539 millones. Tenemos voluntad de pago. Esto es lo que está, digamos, cuestionándose en el mundo entero, porque el default, por definición, es no pago. Y la Argentina dice, yo pagué, está ahí, y hay una acción concreta, no es que yo me comprometo a pagar en el futuro, no, pagó, está la plata depositada. Pero un pequeño detalle, Blackman, que es el dueño, uno de los bonos, los asesores nuestros del estudio Clery, Waterfield y Hamilton, cobra $1.700 la hora, ¿no? Poco más que nosotros. Más que un jubilado. $1.700 nosotros pagamos en la oficina, de información pública, así que no, nosotros pagamos en la oficina y cada vez que pagamos una factura caían unos lagrimones, así, porque la factura, por ejemplo, dice 35 minutos en la causa tal, acompañado al ministro 43 minutos, o al abogado tal, y de ahí para abajo 1.700, 1.600, 1.500, saca la fotocopia, son $300 más o menos la hora, ¿no? Todo por hora. Así que digamos que taxi, ¿no? Que algo que se podrá seguir, no se sabe bien hasta cuándo, cómo, digamos, si uno lee los diarios, pues, es un taxi muy caro. El taxi está corriendo, pero son cosas muy caras. Y cuanto más vaya Blackman a acompañarlo, estamos pagando cada vez más, ¿no? Pero bueno, este es un dato, reitero, podemos seguir discutiendo y me parece muy bueno su aporte, pero es la duda que tienen el martes fue una conferencia donde estaba Kegel y Daniel Marx, que son, digamos, negociadores del año de la época de Alfonsín para adelante, y estos que viven en los mercados de capitales y están en eso, no tenían solución. Hablaron de los efectos en la economía que puede traer esto, pero por ejemplo los dos tenían una visión, si se quiere, uno más que otro, un poco, si se quiere, más optimista, en el sentido que se puede negociar. Ellos decían, todo esto todavía se puede negociar, pero por supuesto depende de la decisión política del gobierno, así como se tomó la decisión política en algún momento de negociar el Club de París, que antes decía nada, ¿no? Se tomó la decisión y yo creo que en lo personal se hizo un buen arreglo, se podía haber hecho mejor, quizá, o la decisión de arreglar con el CIADI, con todos los juicios que había en el CIADI, o con la decisión. Oye, había, así como hubo decisiones políticas que cambiaron, puede ser que las circunstancias obliguen a que este tema se desprendan un poco de ideologismo y se negocie técnicamente, como se debe hacer. No digo que la tecnocracia sea la solución, pero sí una dosis de management, como dirían, una dosis de buen gerenciamiento hace falta. Muchas gracias, le damos muchas gracias a Jorge Amado. Bueno, gracias.